Estamos en un proceso de aprendizaje, yo diría, ¿no? Y hablaba justamente con una persona que le decía, nosotros estamos como en pañales todavía, ¿no? Respecto al trabajo interior, desconocemos demasiadas cosas. Y por eso nos cuesta mucho trabajo aplicar los conocimientos que vamos aprendiendo. Y por supuesto está muy ligado al tema del día de hoy, que es el libre albedrío, que es entendiendo el libre albedrío. Vamos a tratar de explicar un poquito ese aspecto del libre albedrío. Si nos remontamos de alguna manera a lo que hablan las escuelas espirituales antiguas, algunas expresan que Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza, o sea, es la divinidad inmersa en cada uno de nosotros, o sea, la chispa divina inmersa en cada uno de nosotros. Y esa chispa divina lo que hace fundamentalmente es apuntar a que todos nosotros trabajemos desde el amor como parte de esa creación. Y claro, desde la condición humana, nosotros lo que tenemos es algo muy interesante y es que contamos con una libertad. O sea, la creación dijo, ustedes van a vivir esa experiencia nueva, se van a sumergir en la materia y van a contar con libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad es la capacidad de uno, que uno pueda elegir de cualquier manera. Es decir, en otras palabras, es la libertad, nos da la posibilidad de que yo haga lo que quiera. Pero eso pienso yo que la divinidad pensando en que esa libertad en algún momento, porque era una experiencia nueva, se podía salir de froco, entonces nos proveyó de un libre albedrío. ¿Qué libre albedrío es? Aquella capacidad que yo tengo dentro del proceso de la libertad, que es hacer cualquier cosa, de elegir cuál es la acción inmediata que voy a realizar o qué es lo que voy a hacer con la vida. Se habla básicamente que cuando los seres humanos descendieron a este planeta, todo era una maravilla. Se habla de los orígenes de la civilización adámica, cuando recién aparecen las primeras razas, que era una sociedad hermosísima, una sociedad donde todo funcionaba a la perfección. O sea, esas almas que habían descendido al planeta Tierra dentro de ese plan divino, todos vivíamos armónicamente. Se habla como algo así como el paraíso. Pero seguramente esa divinidad, ante la posibilidad de una experiencia nueva, pensaría quizá que nosotros como seres humanos en algún momento podríamos desviarnos de ese proceso de vivir con amor. Y efectivamente fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque empezó el libre albedrío dentro de esa libertad a funcionar. Yo elijo lo que quiero hacer con mi vida. Y en algunas culturas se habla de que algunos seres humanos empezaron a elegir a motu propio, no de una manera amorosa, sino de una manera diferente. Y empezó entonces a crearse la separatividad, en que empezó a generarse el egoísmo, empezó a generarse la envidia, etcétera. Y de ahí se tienen los recuerdos de Caín y Abel, como un par de hermanos, uno de ellos mata al otro. O sea, se desvió tanto de la ruta que generó hasta una tragedia. Entonces, lo que nos está mostrando es que ese libre albedrío es el elemento fundamental que nos provee la posibilidad de elegir en un momento dado qué es lo que queremos hacer. Y eso está muy ligado a un proceso que se llama el estado de conciencia. Justamente cuando las almas se han desviado demasiado de la ruta y han caído, o hemos caído posiblemente en situaciones muy complicadas, esa no era nuestro derrotero, no era nuestro destino. El destino es llegar nuevamente a Dios, a lo divino. Y algunos de los seres comenzamos a habitar este planeta, posiblemente empezamos a darnos cuenta de que no íbamos por buen camino, entonces empezamos a enderezar ese caminar para dirigirnos nuevamente hacia Dios. Pero entonces esa conciencia ya empezó a darse cuenta de lo que estaba haciendo, de cómo estaba actuando, de que no era prudente lo que estaba realizando. Y empezó a utilizar ese libre albedrío, esa capacidad de elegir, lo comenzó a ubicar dentro de unas buenas elecciones. Entonces aparecieron las escuelas del conocimiento,
las escuelas espirituales antiguas, donde muchos seres que no estaban caminando por donde debían, empezaron a sentir necesario aprender nuevamente a amar, a respetar, a unirse a los demás. Y entonces empezaron esas escuelas del conocimiento en las primeras etapas del antiguo Egipto, que eran unas escuelas muy secretas y que de alguna manera quien se atrevía a penetrar ahí desaparecía para siempre. O sea, se decía que cruzaban unas puertas gigantescas y cerraban las puertas de un templo y nunca más se volvían a ver. Para comenzar a vivir una serie de experiencias complicadas porque había que doblegar esa naturaleza que ya estaba bastante desubicada. Pero eso no quedó allí, digamos que de alguna manera continuó todo el proceso. Seres desubicados, seres inquietos, toda la vida ha sido igual hasta el día de hoy. Entonces, al día de hoy, ¿qué hacemos? Tratamos, los que tomamos un poquito más de conciencia de amplificar el campo del conocimiento, pero un conocimiento a nivel interior para poder vivir de otra manera, para poder entregar a la humanidad algo hermoso y algo diferente. Y trabajamos con lo que se llama el proceso del amor. Pero aún ahí está el libre albedrío, porque en un momento dado yo puedo tener en este momento la conciencia clara de que debo actuar por el lado positivo y sin embargo puede ser que muchas veces no lo haga de esa manera, sino que me gana mi historia vieja, esa historia del pasado que se desubicó y me lanza inmediatamente, quizá por impulso muchas veces, a vivir de cualquier manera. Ahí nos volvemos a salir de la ruta. Puede ser algo momentáneo, pero que ya empieza la senda, inmediatamente endereza su camino y dice, no, por ahí no puede ser, y vuelve. ¿Qué me pasó? ¿Por qué actué de esa manera? Y entonces empezamos a reflexionar, a meditar y a analizar lo que ha pasado. Entonces fíjense que ahí está. La libertad que todos tenemos como seres humanos para vivir como nos plazca y está el libre albedrío que es la capacidad de poder hacerme responsable de la vida y no elegir de cualquier manera, o sea, no utilizar la libertad de cualquier manera, porque dentro de esa libertad hay cosas muy negativas que yo puedo realizar. Pero mi conciencia en este momento me dice, no, por ahí no es. Entonces, ya hablamos de la responsabilidad. Entonces, mi responsabilidad me ubica en este momentico en un campo donde yo elijo de acuerdo a la conciencia y no de cualquier manera. O sea, no utilizo la libertad para hacer lo que yo quiera, sino que lo elijo con un profundo amor. Y para eso tengo que aplicar mi voluntad, porque no es fácil, porque aparentemente ante esas cosas simples o sencillas no me es fácil y me tengo que sostener. ¿Y por qué me tengo que sostener? Porque esa es mi misión. O sea, todos tenemos que volver a Dios. Es un plan divino que la creación creó por alguna razón. Y esa creación me está diciendo, hombre, tú vienes de una misma fuente creadora. Y como parte de esa fuente creadora, todos, absolutamente todos, en algún momento tenemos que regresar a la unión con esa fuente creadora. Y no es contradictorio, porque el libre albedrío implica que es una decisión nuestra o una decisión mía si yo quiero caminar hacia Dios o no. Y entonces yo puedo proceder de cualquier manera o hacerlo en base a las enseñanzas o al amor que en este momentico estoy aprendiendo a cultivar dentro de mí. Qué lindo que pudiera hacerlo así de esa manera durante toda esta vida. Quiere decir que aproveché esta encarnación. Hice o traté de realizar lo mejor que pude para que esta encarnación no se perdiera del todo. Hay almas que vienen, encarnan y viven sometidas a un proceso destructivo, yo diría toda la vida, y a la final puede decirse que perdieron su encarnación. Porque la idea de cada encarnación es que nosotros nacemos en un punto determinado y tenemos que caminar hacia el interior para ir a la búsqueda de lo divino y ganar espacio, ganar posiciones. Por eso hablamos del desenvolvimiento espiritual, no porque vamos en una carrera, ¿no?
Pero ese desenvolvimiento espiritual es posible si ese libre albedrío lo utilizamos de una manera adecuada. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Ahora que hablábamos un poco de la reencarnación, pues hay personas que de pronto no creen en este proceso. Personalmente creo. He participado quizá no sé cuántas encarnaciones para ir adecuando a este ser, a esta alma, en ese proceso de regresar hacia Dios. Que dependiendo del buen o mal uso del libre albedrío, va a depender también el tiempo de reencarnaciones que vamos a necesitar para volver a Dios. Hay un librito muy especial que se llama Muchas vidas, muchos sabios. Habla de una experiencia que tuvo un psiquiatra, quizás es el psiquiatra más famoso de los Estados Unidos, que era totalmente escéptico, él no creía en absolutamente nada. Y en algún momento él le hizo una terapia de regresión a una paciente y entonces para desbloquear sus miedos le hacía regresar y irse atrás. Y entonces encontraba que en algún momento tuvo un impacto y entonces dijo, ya, listo, solucionaba el problema. Entonces la despertaba y la paciente se iba a casa, pero siempre venía y diciendo, no, no me ha servido, yo sigo con todos esos miedos. Entonces vamos más atrás. Y cada vez le hacía esa terapia y regresaba más atrás. Y encontraba algo diferente, pero nada, no pasaba nada. O sea, la solución no llegaba para esta muchacha. Y en algún momento la hizo regresar tanto que esta muchacha empezó a hablar de cosas completamente salidas de foco, como para él, ¿no? Empezó a hablar que se llamaba fulana o fulano de tal, que estaba en otro momento, en otra existencia o en otras experiencias que nada tenían que ver con este plano. Y bueno, él se quedó como inquieto y dijo, bueno, ¿y esto qué habrá pasado? La despertó rápido. Pero después, al quedarse inquieto, la hizo nuevamente regresar y regresar y cada vez encontraba que esta muchacha en vidas pasadas había tenido impactos, 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 y le hace recordar no sé cuántas vidas, no me acuerdo bien si el libro habla de unas 80 y tantas vidas, y hablaba de cosas extraordinarias. Tan así que él se quedó tan inquieto que le siguió haciendo esas terapias a otras personas y descubrió que a todas les pasaba lo mismo. Recordaban vidas pasadas. Creo que es Brian Weiss, si no estoy mal. A la final él llegó a la conclusión de que eso no tenía otra explicación, que existían otras vidas. Y después Brian Weiss habla de la reencarnación y se volvió un ser tan espiritual, tan especial. Entonces ahí está. ¿Cuántas reencarnaciones queremos tener más? Depende de nuestro libre albedrío. Si lo utilizamos bien el libre albedrío para vivir bien, para aprovechar esta oportunidad, seguramente a lo mejor podemos regresar en esta misma vida hacia Dios o en otra, bueno, otra muy cercana, pero eso es utilizar el libre albedrío de una manera correcta. ¿Queremos nosotros regresar lo más rápidamente posible a la fuente creadora? Yo diría que todos los que estamos aquí diríamos sí, pero fíjense que todo esto está muy ligado al trabajo espiritual. Porque aprender a utilizar bien el libre albedrío implica doblegar todo ese pasado que tenemos nosotros. No solamente de esta vida, sino de cuántas vidas atrás. No es deseable, desde mi punto de vista, que como ser, por falta de aprender a trabajar espiritualmente, yo tenga que encarnar en un planeta donde el gran porcentaje de vivencias que tenemos en el planeta Tierra, por falta de la conciencia y el mal uso del libre albedrío, está lleno de dolor y sufrimiento. Entonces, en general, cuando uno hace un recuerdo de su vida, que es muy hermosa, la vida, vivir la vida del ser humano es extraordinariamente hermosa si la miramos desde lo espiritual, pero si estamos atrapados en el mundo vamos a sufrir demasiado. Entonces, por eso digo, no es deseable. Hay una enseñanza nuestra justamente que dice que la circunstancia que estamos viviendo nosotros en este momento, o sea, en este presente, es el resultado de sentimientos, pensamientos y acciones pasadas. O sea, lo que yo no hago bien hoy, o no hice bien hace 2 días, o hace un mes, o hace un año, eso representa una carga. Es como un karma que de alguna manera yo me cargo. Y al cargarme eso, de alguna manera esa karma tiene que disminuirse por alguna razón, o trabajarse. Y ahí
la cantidad de sufrimientos que tenemos todos los días. Eso está muy ligado al momento presente y está muy ligado a las experiencias pasadas. Todos tenemos lo que se llama una herencia humana. Uno muchas veces dice, ¿y yo por qué soy temeroso? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Por más que le echo cabeza, si fue algo que me pasó en esta vida, me doy cuenta de que de pronto no es así. Entonces digo yo, algo tiene que ver con mi pasado. Entonces averiguo cómo era mi abuelo, mi tatarabuelo y alguien que me cuente. Y digo que atrás de mí, toda una generación han sido más o menos parecidos. O sea, traemos la carga de todo ese pasado. ¿Qué queremos hacer hoy? ¿Queremos utilizar ese libre albedrío de la mejor manera? Hay que hacer todo un trabajo en uno mismo para darme cuenta en qué momento yo estoy generando dolor o cómo estoy generando sufrimiento, tanto en mí como en los demás. Y eso está muy relacionado con el manejo de las energías. Recuerda que todos tenemos una gran fuerza energética en nuestro interior y es la fuerza de energía que es divina. Y entonces, de acuerdo a sus pensamientos, a esos sentimientos y a esas acciones, es por lo que trazamos nuestro destino, nuestro futuro. Alguien decía, no, pues entonces, si ya la creación nos mandó a todos como parte de una experiencia y nos trazó un destino que es el destino de llegar a Dios, entonces estamos atados, porque pase lo que pase o hagamos lo que hagamos, nuestro destino ya está señalado, ¿no? Pero ese es el destino final, ¿no? Llegar a lo divino. Pero esa ruta la tenemos que trazar cada uno de nosotros a través de esa utilización de los parámetros que la divinidad nos ha dado. Entonces lo más correcto, digo yo, es que ese trabajo espiritual nos da la posibilidad de que rápidamente podamos ser más responsables, podamos llevar una vida de paz, podamos llevar un adelanto o un desenvolvimiento espiritual hacia ese fin para el cual fuimos creados. Y fíjense que todo eso lo estamos rodeando de una fuerza vital, que es la fuerza del amor. No en vano todos los seres que han venido sobre el planeta Tierra, que han sido seres especiales, seres humanos se han unido a esta fuerza del amor, siempre nos han dicho la solución es el amor. El amor es la solución a todos los males que hay en el mundo. Y si usted aprende a amar y si usted penetra en su interior, va a fortalecer la voluntad, es aquella capacidad que tiene de saber elegir por el lado amable, aplicarla en el momento que es necesario aplicarla, para que ese libre albedrío esté bien utilizado. Y ahí vamos aprendiendo a utilizar muy bien ese libre albedrío. Y eso es vital, ¿no? Eso es vital. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros con el tiempo de que ese libre albedrío se está ubicando bien? Porque estamos analizando de qué manera estamos viviendo, de qué manera estamos aplicando lo que aprendemos y, por supuesto, nos damos cuenta que nuestra conciencia se ha ampliado. O sea, somos más certeros con el tiempo en aplicar lo que vamos aprendiendo. Y nos damos cuenta que con el tiempo nuestro desenvolvimiento espiritual también va evolucionando, se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a incluir a más seres dentro de nosotros mismos. O sea, nos vamos saliendo del egoísmo para entrar en el proceso de incluir a la humanidad entera dentro de nuestro corazón. Y eso está muy ligado a lo que nosotros siempre decimos, utilicemos o unámonos más bien al cambio permanente que es la renuncia, la ley universal de la renuncia. Es una ley que siempre nos está diciendo, todo cambia para bien, todo cambia por amor. Y es el plan divino y es la energía divina quien está posibilitando todo eso. ¿Qué es lo más sabio? Que tú como ser humano te unas a ese cambio permanente. Por eso todas las escuelas espirituales hablan de lo mismo. Vivir el momento presente y vivirlo con amor. Estar allí, presente, dando lo mejor en cada momento. Y es ahí donde yo me voy a poner en juego el buen uso o el mal uso del libre albedrío. Es ahí donde tengo esa capacidad de reflexionar y de darme cuenta qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y finalmente decidir y elegir. Pero soy yo el que estoy decidiendo y eso estoy eligiendo.
No es mi vecino, no es mi compañero, mi compañera, no es la sociedad. No, soy yo el que tengo que elegir. Yo soy el responsable del todo. Ya como parte final podríamos decir que por tener libre albedrío, realmente lo que nos queda es hacernos responsables. Porque ese libre albedrío, o yo lo manejo de una manera irresponsable, dañando al mundo, dañando a la sociedad, dañando a todo lo que me rodea, o lo puedo utilizar con esa gran responsabilidad para que tanto yo de manera individual me favorezca como favorezca a la sociedad, una sociedad más atada a la parte moral, a la parte ética y al trabajo espiritual. Y eso es como la síntesis de todo ese libre albedrío, ¿eh? Es muy importante que lo tengamos en cuenta para que podamos decir, hombre, como dice una enseñanza de CAF, que por ser seres humanos con libre albedrío, el trabajo espiritual nos hace responsables. Y yo diría que quien incursiona en el campo del desenvolvimiento espiritual va a ganar muchas cosas. Gana en el dominio de su mente, gana en su creatividad, gana en sus interrelaciones, mejoramiento de sus interrelaciones con todo, absolutamente todo. Gana en su manera de conectarse con la naturaleza, gana en su manera de vivir cada momento, gana en su forma de tener atención para dar lo mejor en ese instante, gana en el amor hacia el todo. Vamos a influir positivamente sobre mi presente, sobre mi futuro, que es diferente, será diferente, y sobre el presente de la humanidad y el futuro de la humanidad, porque todo está ligado. Nosotros no estamos independizados del resto de la humanidad. Fíjense lo interesante que es todo esto. Es un llamado final a que hagamos un uso extraordinario, amoroso y profundo del libre albedrío. Elegir un ejercicio que podamos practicar en la semana. Yo diría que, pues que proceder sabiendo que el libre albedrío no es que sea libertad, porque para mí mucho tiempo esa palabrita libre pensaba que era que yo podía hacer lo que quisiera, sino que no es así, sino que el libre albedrío es como escoger entre todo lo mejor, mejor, mejor en cada acción. Un hermoso ejercicio. Elegir en cada momento lo mejor. Voy a hacer el esfuerzo por elegir por el lado amoroso. Esa es una norma que tiene el campo espiritual, que es que cada momento que vivamos, vivámoslo con amor. Y sobre todo ese amor va dirigido a que el colectivo se favorezca. Ya nos salimos de nosotros mismos, trabajando con nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos, pero eso que queremos cultivar y producir y generar, quiero hacerlo en beneficio de todos. Ese es el verdadero sentido del trabajo que nos conduce nuevamente a lo divino que era lo que hablábamos, ¿no? Yo añadiría la Entonces, reacción, reflexionar de que las decisiones que tomamos no son por reactividad, sino que de verdad son conscientes. entonces vamos a elegir por el lado amable, con esfuerzo, en cada momento, y hacerlo de una manera muy consciente. Sí, pues me gusta lo que dice Elvia. También me hace pensar como que, bueno, uno eh, decide elegir lo mejor, pero pienso que también a veces uno tiene que aprender a hacer esa pausa previa para saber qué va a elegir lo mejor. Sí, interesante. Detenerse en cada momento y decir, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Una pausa. Ahí está completo. Hacemos pausa, elegimos por el lado más amable y lo hacemos conscientemente. Yo comento algo, ¿no? Es perfecto como está, pero para, digamos, para como uno eh, sentirse más libre, ¿cierto? Más, a ver, ¿cómo le dijera? Como saber que se está tomando la mejor decisión, como toca desprenderse de cosas pasadas, ¿no? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de relaciones y de cosas por mejorar y todo esto, ¿cierto? Definitivamente
tenemos que renunciar, o sea, tenemos que quedarnos quieticos, o sea, de aquí para adelante, de aquí presente, ni mucho para el futuro y mucho menos para atrás, o sea, lo que pasó, pasó. Entonces, en este momento es lo que voy a determinar, lo que voy a decidir hacer. Es un campo de saber renunciar, dejar atrás, ¿cierto? Por Ah, amor. Muy bien, entonces quedamos ya con ese ejercicio. Tratemos de experimentarlo durante toda esta semana que viene